Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Juan Mariño. En esta oportunidad tengo como invitado al arquitecto Fernando Velarde. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Fernando, acá la gente está preguntando si quién es Fernando, y si lo he visto por ahí. Cuéntanos, Fernando, un poco a qué te dedicas, cuáles han sido tus estudios, cómo entraste a este mercado inmobiliario. Cuéntanos un poquito sobre ti. Ya. De formación soy arquitecto. Terminando la carrera, ingresé, bueno, yo tenía un estudio de arquitectura, hacía remodelaciones, construcciones. Normalmente agarrábamos las obras por concursos, ¿no? Entonces nos metíamos a concursos de arquitectura, por ahí que ganábamos, sacábamos algo. Y entré en el año 2007 a una empresa española que vino al Perú, a liderar un equipo que hacía estudios de mercado a nivel Lima metropolitana, ¿no? Y en esa época no sabíamos nada de cómo funcionaba el mercado inmobiliario realmente y me tocaba ir a los proyectos. ¿En qué año fue eso? 2007. Estás hablando del año cero. O sea, no había nada, no había estudio, no había nada. Nada. Cuando vinieron estos españoles recién estaba saliendo algo de data, creo. Sí, o sea, ese fue el encargo, crear la base de datos. Entonces, mandamos, o sea, primero era ir, levantar la información artesanalmente de cada uno de los proyectos. Yo me hacía 7, 10 proyectos diarios. O sea, es ir, cliente incógnito, pasar la información, pasar las fichas y procesarlo en una base de datos. Y eran un encargo de más o menos 450 a 700 proyectos cada 3 meses. Entonces teníamos un equipo grande de gente que levantaba, ¿no?, toda esa información y salía el informe de coyuntura. O sea, esa fue la primera parte de todo lo que se ha hecho después. Yo me fui de ahí el año 2009. Eso de ahí ha seguido creciendo, esa información se debe haber ido complejizando y son los reportes del BCRP. Se utilizan ahora para la parte del análisis de vivienda, ¿no? Entonces me parece, pucha, bien bacán esa experiencia. En el 2011, después yo abrí una práctica que se llamaba Propiedades y Data, haciendo no lo mismo, porque en esa época empiezo a crear la filosofía de la parte urbana dentro del mercado inmobiliario. Y abrí un blog, ¿no? Un blog personal donde todo lo que yo escribía era solamente temas de teoría urbana, o sea, temas de las ventanas rotas, percepciones, distancias, peligrosidad. Y trataba de hacerlo enfocándolo en lugares de acá de Lima. Y me acuerdo que una de las cosas que comenté era del impacto que podría tener eventualmente si es que se llega a hacer el Zanjón, que ahora ya se hizo, porque se iban a perder como 27 parques, canchas de fútbol y una serie de cosas. Me acuerdo porque fue muy comentado eso. Ese blog ahora es una revista virtual que se llama Ciudad Más, que sigo escribiendo. ¿Sigues escribiendo? Sí. bueno. Sigo escribiendo. ¿Es blogger o es No, es una revista, recibo colaboraciones también de otros expertos. Ya es una revista física, digamos. No, es virtual, es 100% virtual. Pero con tu propia página. Sí, tiene su propia Pero página. inició en un blog, una plataforma blog. Sí, inició en una plataforma blog, después migró a la página de B+ Consultoría, que es la empresa que después tengo. Y posterior a eso, en la época de pandemia, escalamos a que sea una revista digital, porque lo que busco ahí es informar un poco más del tema del mercado inmobiliario, pero desde la perspectiva de la economía urbana. Y la economía urbana, hablábamos hace un rato, ¿no? Tiene que ver con legislación, tiene que ver con economía, obviamente, pero también tiene que ver con la sociedad, con la comunidad. Entonces, muchas veces se habla del mercado inmobiliario, pero no se habla de bienestar. Muchas veces se habla de la vivienda de interés social, pero no se habla de la realidad. Entonces, dentro de eso, lo que yo buscaba era educar, digamos, a la academia, por un lado, educar al Estado, por otro lado, y educar al privado, por otro lado, hablando de este hilo conductor, que es la planificación urbana, el mercado inmobiliario está muy vinculado a eso. Eso, como te digo, sigue andando. Después, en paralelo, ¿no? Bueno, en el año 2014 abrí B+ Consultoría. Ya teníamos ahí, solamente fue la creación de la empresa y la marca, porque ya veníamos en la práctica haciendo los estudios de mercado, ya teníamos la metodología de análisis urbano ya definido. Y en el 2020 cambiamos la estructura de la empresa porque vimos que el mercado se
no quiero decir se rompió, pero se fragmentó, ¿no? O sea, en el 20, sí ha sido bien trascendental la transformación digital que hemos sufrido a nivel psicológico, pero también a nivel empresarial, en estilo de vida y todo. Entonces, se rompen todas las empresas grandes o muchas empresas grandes, se van muchos gerentes y crean sus propios emprendimientos, ¿no? Aparece un volumen de agentes inmobiliarios nuevos porque se crean todos estos cursos digitales y se comienza a especular el suelo mucho más activamente, pero también cambia la forma cómo se desarrollan los proyectos en ese momento. Antes había un suelo interesante, por ahí que tocas la puerta o recibías, hacían un proyecto, con mucha calma se veía todo. Ahora se aportaba el suelo, negociabas diferentes cosas, prospectabas por internet, comenzabas a levantar capital, empezaron a haber un montón de cosas más. Entonces dije, oye, pucha, hay que empezar a comunicar a estos emprendedores que todavía no son empresarios, que les falta mucha información y que no tienen la capacidad adquisitiva para, no sé, inscribirse en Capeco o inscribirse en lo que ahora es CODIP. Entonces mi plan era ese, quiero llegar a la gente, quiero llegar al desarrollador, quiero llegar al consultor también, y por eso abrí el canal de comunicación que tengo, ¿no? El tablero inmobiliario, que ha sido un aprendizaje bien interesante, ¿no? Ahí comenzaste a levantar información, digamos, en vivo de gente que te hablaba sobre su experiencia, su realidad versus la que tú tenías en mente. Y a veces no necesariamente la intersección es perfecta, ¿no? Como que ellos tienen una visión muy diferente a la tuya, ¿no? Sí. Me pasa seguido. O sea, cuando empecé con el tablero, yo tenía esta noción de que el mercado inmobiliario era muy, obviamente muy financiero, muy numérico, y que el marketing era un poco como que en paralelo. Ahora veo cómo en verdad la torta está totalmente al revés. La venta es, ¿no?, lo más importante, obviamente. Aprendí un montón de todo lo que es el embudo de venta, aprendí un montón ya de, digamos, el día a día, ¿no?, de cómo es la vida del equipo técnico, del desarrollador, que eso yo no lo veía antes. Y también aprendí cómo se toman las decisiones, porque a veces la decisión no tiene que ver con qué es más rentable. A veces es, oye, pucha, pero este edificio va a estar en esta esquina y aquí me va a ver todo el mundo la marca, ¿no? Entonces tal vez sea mucho más valioso la exposición de marca. Yo creo que ese es el caso de Interbank en Javier Prado, ¿no? Sí, claro. A veces es mucho más importante la exposición de marca que el precio del terreno. Y mira Kentucky en Las Flores, ¿no? También. Entonces, que es una cochera con un restaurante pequeño ahí, ¿no? Sí. Pero le sale mejor estar ahí. Sí, definitivamente. Oye, escúchame, en los mercados ahorita, digamos, más estudiados que hay acá, digamos, creo que vivienda es uno y el otro son comercial, pero ahí no veo más mercados. Los industriales, yo los veo un poco abandonados, no veo mucha información en industrial, no sé tú. ¿Por dónde crees tú que va en sí el mayor crecimiento en los estudios de mercado acá en el Perú? O sea, para mí, como lo he venido viendo, industrial tiene picos, ¿no? Cuando aparece un proyecto de infraestructura importante, aparecen proyectos de nodos industriales. Macrópolis, La Chutana, ¿no? Tienen que ver con puertos, con carreteras, y tienen que ver con permisibilidad también, ¿no? Antes no había, ahora sí hay. El tema del parque industrial de Ancón, ¿no?, el parque de Chancay, todo esto tiene que ver con puerto también, y por eso es que no va a ser un mercado estable. Es un mercado que se da tal vez una vez cada una buena cantidad de años. Pero es muy especializado el industrial, ¿no? Es demasiado especializado y es autoespeculativo. O sea, como es una burbuja, se especula en función a la capacidad del giro industrial que se va a dar para que le salga rentable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un giro industrial predominante en la zona de, no sé, cría de pollos, ¿no? Digo, ya, lo máximo que el terreno va a valer para este tipo de servicios complementarios que se puedan dar va a ser de $120 el metro cuadrado. Entonces se vende el terreno a $120 metro cuadrado y de repente viene otra persona que dice, oye, si yo acá pongo un outlet, lo puedo alquilar a $3.000 el metro cuadrado, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces son muy separados y no necesariamente la información que brinda el industrial es útil para los otros rubros. No, sí, claro, olvídate, son muy distantes, ¿no? Pero, digamos, en todo caso, yo no he visto muchos estudios, ¿no? Yo me acuerdo que
que leía mucho los informes de estos amigos que ya cambiaron de nombre de Colliers, y yo los guardaba y los estudiaba, y en verdad decía, ¿y dónde más busco, no? Y encontré otro que era Sebre, que también lo leía, que ya tampoco veo que hagan reportes, no veo más información. Y de ahí vi bueno, quien sigue todavía, los amigos de Vince Wagner, ¿no? Pero igual siempre poquito en industria. Claro, y están muy enfocados en el mix, por decirlo así, y el valor metro cuadrado. Yo he hecho estudios industriales, ponte en Trujillo, en Piura, en Arequipa, mucho más vinculados a la cadena de producción, porque, por ejemplo, el de Trujillo fue por la activación futura del puerto Salaberry, entonces había que evaluar toda la logística hasta arriba, ¿no? Y el de Piura fue por el tema con la conexión a Brasil, de que se estaba especulando, y el Paita también. Entonces había también una relación esa. Y eso es lo que te construye la demanda finalmente, el flujo de los diferentes lugares, cómo se va a ir incrementando, la salida, el ingreso. Y eso no lo suelo ver tanto de parte de cómo eso influye en el valor metro cuadrado de la propiedad. Simplemente lo veo como algo situacional para sustentar de que va a haber una demanda, pero no a nivel de, pero ¿cuál es el perfil del consumidor? Este perfil del consumidor, ¿qué actividad productiva va a hacer? Esta actividad productiva, ¿cuánto puede pagar de suelo? ¿Y cuánto costaría habilitar ese suelo? ¿Sale rentable o no? Entonces va, digamos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo el tema. Y no hay mucha gente que lo entienda así. Eso es economía urbana. Ahora, en lo que es el mercado de vivienda, digamos que es donde hay más información, una de las primeras cosas que me vengo a dar cuenta es que, digamos, los gremios, ¿no?, de desarrolladores, nos daban una información, ¿no? Pero yo miraba esta información y decía, ¿esto será verdad? Las estadísticas. ¿Sí? ¿O esto es solamente de sus agremiados? ¿O es solamente primera vivienda y no la vivienda ya usada? Entonces, yo cuando veía eso decía, pero acá están haciendo una confusión total del lenguaje, ¿no?, de vivienda de segundo uso, ¿no? O sea, digamos que lo que ya está hecho versus la estadística de lo nuevo que viene. Sí. Y cuando tú lo lees, tú crees que todo es, todo es lo mismo, ¿no? Cuando en realidad son mundos muy diferentes. ¿Es verdad que de repente estos gremios sueltan información solamente sus agremiados o de verdad se dan el trabajo de ir a tirarse a la cancha a ver qué cosa encuentran? O sea, hasta donde yo sé, es de los dos, ¿no? Pero también sé, porque mis equipos sufren mucho de eso, que es bien difícil llegar a ciertos lugares donde tú no crees que van a haber proyectos y resulta que sí hay. Sí, claro. ¿No? Y gran parte del sesgo justamente de los desarrolladores es donde están acostumbrados a estar. Entonces, algo que al principio se daba era que al principio solamente tenían información de sus agremiados, después ya han abierto. Pero ¿qué pasa? Si tú solamente tienes... Tenían que hacerlo, ¿ves? Porque este es un estudio de mercado, no es un estudio de tus agremiados. Sí, tal cual. Pero si ahí tú vas levantando la información, entonces tienes información de diferentes tipos de proyectos, tienes información de diferentes tipologías y un montón de cosas, lo delicado y lo que a veces nos olvidamos es que la información es bien sensible a cómo tú la trabajas. Entonces, si yo te digo, oye, sácame un promedio simple, me puede salir 100 metros cuadrados. Si yo te digo, oye, hazme un promedio ponderado en función a las unidades disponibles, me puede salir 70 metros cuadrados. Y si te digo, oye, hazme un promedio en función a la velocidad de ventas, me puede salir 120 metros cuadrados. Entonces, ahí la lógica es cómo tú trabajas la información para ver qué te dice. Y el tema es que hay sesgos que vienen de cómo se estructura la base de datos, que te van a dar información que no es tan cercana a la realidad, ¿ok? Entonces, no creo que sea de alguna manera un tema tendencioso, sino es un tema de cómo está estructurado y que nosotros queremos ver las cosas de una manera y ellos están en verdad dando otra información con toda la validez del mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, considero de que deberíamos de tener información, como dices, de segunda mano, segmentada de primera mano, y la que es de primera mano debería estar segmentada por ubicación, nivel socioeconómico. Porque si tú me dices, oye, la tendencia de venta de todas las viviendas en Lima es de incremento de 34%, ya, ok.
Después me dices, todos los proyectos inmobiliarios han caído sus velocidades de venta a 20%. ¿Qué noticia publicas? Las dos son verdad, ¿no? Las dos son verdad. Ha subido el mercado, han bajado las velocidades. Si tú publicas esta, menos inversionistas. No te conviene. Entonces publicas esta. Claro. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas en prensa, hay que tomarlos como... Ya en prensa manipulan un poquito la conveniencia o el ají, que es lo que más te conviene, que el sabe, interés, ¿no? Es el interés, El ¿no? interés. Porque tú sabes lo que quiere el consumidor finalmente. Entonces tú le dices, ya, ¿sabes qué? Tengo todos estos datos y si yo le hago toda una paporreta de datos, el consumidor no va a saber qué leer. Entonces tú dices, ya, le tengo que contar una historia, ¿no? ¿Qué historia le cuento? Si vas a invertir en poner tu anuncio en prensa, tengo que contarle una historia que me promocione. Toda la lógica del mundo. Pero claro, o sea, hay veces que te puedes ir un poquito de la mano. Ahora, el papá de Estado constantemente toma decisiones, y todos sabemos pues que no hay nada mejor que tomar decisiones informado, ¿no? ¿De dónde crees tú que saque información el Estado que no sea, o que sea en todo caso, la ideal, ¿no? Porque a veces yo veo que toman unas decisiones loquísimas, como estuvimos hablando hace poco de hacer crecer un módulo techo propio de 25 metros a 35 metros, cuando en realidad el consumidor quiere solamente la habilitación urbana y cuando compran la casa techo propio la tiran y hacen su casa como le da la gana. ¿En base a qué criterios crees tú que aparecen esas propuestas, esos cambios de ley? ¿De dónde recibe información el Estado? Separemos el político del Estado, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Es el político, finalmente. La comisión de Congreso, el ministro que pones, el alcalde de turno que tiene a sus regidores para aprobar los planes urbanos, los cambios de ordenanzas. Entonces, el político sí recibe la información cuando está ya ejerciendo a través de sus equipos técnicos. Mientras mejor equipo técnico tiene el político, mejor proyecto, mejor propuesta va a ser. El problema es que hemos tenido, digamos, un quiebre de la institucionalidad en general. En los últimos 10 años, por lo menos, se ha ido deteriorando la parte técnica del Estado. Sí se le brinda la información, tiene acceso a bases de datos, paga consultorías por todos lados. Pero la decisión no la toman con la información nada más, sino dónde está el mayor beneficio. Y si el beneficio para un político es el voto, entonces la decisión la va a tomar en función a eso. ¿Qué le va a generar más réditos políticos? Y eso es lo que venimos viviendo en los últimos años. Si le damos las decisiones de infraestructura, si le damos las decisiones de planificación urbana al político, se van a tomar en función a qué es más popular. Y lo que es más popular no es lo mejor para generar desarrollo. Así es. Entonces, ahí hay un quiebre que se tiene que hacer. Que por eso es que nuestras ciudades están como están. O sea, no hemos mejorado en 30 años, ¿por qué? Claro, nuestro crecimiento desordenado es producto de varias cosas, ¿no? Por ahí yo tenía un profesor en un posgrado que me decía que las invasiones son un invento hecho por los mototaxis, por el torito ese que se mete donde sea, y que gracias a ese vehículo que entra por donde sea, la gente se ha trepado a los cerros, se ha metido por donde sea, y ese es el gran creador de esas ciudades. ¿Qué opinas tú de eso? No me acuerdo si cumplimos 100 años hace poco de la primera barriada, y la primera barriada se dio, es un pueblo joven, se dio porque llegó una industria y el Estado no habilitó el suelo alrededor, entonces las personas que trabajaban ahí dijeron, oye, quiero vivir cerca de mi trabajo. Como es lo normal, ¿no? Es que ahora hay que pensar en eso, ¿no? O sea, yo pienso, oye, ¿qué programa de vivienda tienen para esto que está pasando en estos nuevos puertos que se están viniendo? Sí. ¿No? Y no es un programa claro, ¿no? Claro. No he visto propuesta. Mira, ni plan de desarrollo urbano había. Nada, o sea, mira, en el 2015 Chancay se aprueba, en verdad se aprueba un poco antes, pero en el 2015 también comienzan a trabajar el plan de desarrollo urbano de Chancay. Y ese primer plan básicamente era una rezonificación y algunos detalles más. Pero no había un estudio detrás, ni tampoco una intención clara detrás de articular el puerto con la industria, de, digamos, entender que todo, o sea, la presión de crecimiento urbano iba a hacer que todo sea una megalópolis. Simplemente había, ya, ¿cómo parchamos nuestra área administrativa? O sea, no hubo ningún criterio de urbanismo, eso era simplemente zonificar.
Zonificar. Y lo otro es que a la hora que se hizo el plan y se comienza a anunciar el puerto, comienzan a aparecer todos los emprendedores, especuladores también, y comienzan a desarrollar proyectos Informales. informales, o habilitaciones urbanas o casas de campo en terrenos de 100 metros cuadrados, de 90 metros cuadrados, de 120 Malogrando metros todo. cuadrados. Entonces, sí, pero ¿por qué? O sea, que es importante que entiendan por qué malogran todo. Porque si tú haces una lotización de 20 hectáreas y todos los lotes son igualitos, no estás dando la oportunidad de generar la economía urbana saludable. Claro. Una ciudad necesita densidad en algunos lugares, menos densidad en otros, necesita colegios. No puedes construir colegios en terrenos de 120 metros cuadrados, Correcto. ni mercados. Sí. Abastecimiento, seguridad, administración, todo eso, no hay espacio en 120 metros. Tal cual. Es que es una desgracia, mira, a mí ¿qué me sucede? Llega un alumno y dice, profesor, mire mi habilitación urbana. A ver, y veo puro lote viviendo. Le digo, ¿y la gente come? ¿Por qué? Porque acá no, ¿dónde he puesto área comercial? Acá de este lugar hasta el mercado más próximo harán unos 20 minutos en carro, le digo, porque obviamente es alejado, ¿no? Y ahí se ve justamente también lo que estuvimos hablando, ¿no? Que mucho del tema del urbanismo participan arquitectos que no necesariamente son especialistas o han vivido los problemas, ¿no? O la realidad de lo que se necesita, ¿no? Para que urbanamente funcione el tejido urbano, porque no es que tú eres una isla, ¿no? Sino que tú te entretejes con una ciudad, tú eres parte de una ciudad, tienes que ensamblarte, ¿no? Sí. Y aparece, bueno, y ahí aparecen pues arquitectos con propuestas bien locas, ¿no? Yo cuando la veo digo, bueno, ellos saben dibujar, saben diseñar, pero el resto no lo han pensado, ¿no? Sí. No sé cuántos habrás visto tú de esas propuestas, ¿no? Pero son terribles, ¿ah? Bueno, lo que es claro es que una cosa es diseñar una urbanización cerrada y otra cosa es diseñar una urbanización dentro de una ciudad, ¿no? Y es muy distinto diseñar con objetivos comerciales a diseñar con objetivo, digamos, más de bienestar, desde un lado más administrativo, por decirlo así. O sea, si la municipalidad diseña, sus prioridades tal vez sean más el orden, el ornato, el ancho de la calle, los parques. ¿no? Claro, pero si un desarrollador inmobiliario diseña, su prioridad es área vendible. Y si un desarrollador inmobiliario diseña, va a contratar diferentes proveedores que muchos... Mira, te cuento... Para terminar la idea, que muchos de estos proveedores no necesariamente son los mejores, los más capos. Y también hay mucho eso de que la mayoría de arquitectos nos enseñan a ser diseñadores, no nos enseñan a ser urbanizadores, que es diferente. Claro, todo en la ecuación, lo social, lo económico, no lo observan. Lo que me decías de que el arquitecto muchas veces, o el que está proponiendo el plano, busca tener mayor cantidad de área vendible, ese es un error. Es muy común. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vemos el punto de vista de la factibilidad de un proyecto, yo le pregunto a las personas, ¿a qué se deben los ingresos? Al precio por la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una habilitación, hay etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Cuando tú haces la etapa 1 y pones muchísima área vendible, ¿no? Digamos, estás en el 65% de área vendible de todo el terreno, ¿qué sucede? Las calles son apretadas, sí. Todo es chiquito, todo es feo. Y los proyectos demoran 4 o 5 años. Entonces, te olvidas de que cuando es chiquito, la gente no va a querer y se cae tu precio. Entonces, tu precio por cantidad, que son tus ingresos, se va al tacho y todavía tienes 3, 4, 5 etapas por hacer. Pero la gente cuando te va a comprar, va a la primera y ve que es una cochinada y chao. Y eso lo he visto, ¿sabes dónde? En Nuevo Chimbote. Sí. En Nuevo Chimbote fue un lugar donde priorizaron el área vendible y esos precios están en el suelo horrible. Yo no sé cómo habrá acabado eso. Las calles eran angostitas, la gente ya no es tonta, la gente pregunta, ¿cuándo se le ha hecho la calle? ¿Cuáles son los parques? ¿No? ¿Cómo va a ser la avenida principal? Preguntan todo, sí. Preguntan todo. Nos hemos llenado de estas propuestas pues, que no necesariamente son buenas, y lo que te decía, ¿no? Creo que no hay muchos urbanistas, o debería de crecer un poco más eso, porque eso es lo que más carecemos, ¿no? Yo creo que estas escuelas de urbanismo tienen que aparecer. Claro, se ha, digamos, ahora
creado una especie de especialización de arquitecto para proyectos inmobiliarios, pero no existe la especialización de arquitectos para urbanizaciones privadas, tal vez, ¿no? Algo que veo mucho también es que se hacen estas grandes lotizaciones sobre terrenos agrícolas que se vuelven urbanizaciones y te dicen, mira, estamos dejando este gran parque para que puedan hacer, ¿no? Y está bien, porque, o sea, tienen en su cabeza de que están haciendo algo bueno, ¿no? Pero tal vez hay falta que aprendan de que es muy distinto tener un parque que tenga 500 por 500 metros cuadrados, por decirte, donde solamente se va a usar los bordecitos y nada al medio, a tener un montón de parquecitos chiquitos generando un montón de fachadas que dan a parquecitos chiquitos, pero además un montón de microcomunidades de amigos que van a estar jugando fútbol en la calle, que van a estar haciendo un montón de cosas. Entonces, es más saludable hacer un urbanismo de ese tipo, que al mismo tiempo tenga bien clara, que eso normalmente el desarrollador o el propietario de suelo no lo tiene en cuenta, que las líneas de cota de terreno pueden jugar un rol importante en el diseño urbano, porque cuando tú te integras al paisaje, además de que disminuye los costos, ¿no? Creas vistas y creas más valor. Y dentro de eso también está el discurso comercial. Oye, somos una empresa consciente con el entorno, nos hemos integrado al paisaje, hemos dejado un montón de parques, estamos haciendo todos estos gestos y eso la gente lo valora. A mí cuando me hablan de parques, así te lo digo, a mí se me viene a la mente Buenos Aires. Bueno. Pucha, yo agarraba de esos parques y decía, ¿por qué no es así en nuestro país? Bueno, en Lima porque no llueve. Pero ¿qué tal es parque, Dios mío? O sea, se nota la diferencia. Se nota, ¿no? sí. Y no solamente te lo digo por el tamaño, sino porque se nota que la ciudad se esfuerza por el mantenimiento de los parques, ¿no? Incluyendo todo lo que hay dentro de un parque, que también es todo un mundo, ¿no? Que por cierto, cuando la gente voy a los proyectos y me dicen, acá, profesor, acá está el parque, y voy al parque, es una pampa, ¿no? Claro, sí. Sin diseño, sin árbol, sin señalética, sin faros, sin bancas, sin ningún servicio pero ecosistémico. En el render hermoso. Sí, pero a la hora que tú vas, no entienden que los parques tienen que dar servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, la gente bueno, por vender se hace de todo acá, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes hacer con el parque. O sea, puedes hacer que sea de bajo consumo de agua, por lo menos utilizando plantas de ciertos tipos, que sea de bajo mantenimiento, que te genere activaciones comerciales, que te genere activaciones sociales, pero también lo puedes hacer para mitigar riesgos de inundación, porque los parques pueden funcionar como percolación. Entonces, si tú tienes en Chiclayo, por ejemplo, que si no te has ido, tú en lugar de hacer un gran parque, haces un montón de parquecitos que te funcionen como sistema de percolación y ahí tienes una estrategia de venta bien interesante. Sí. Tan bonito Chiclayo. Y Chiclayo ha crecido. Para mí Chiclayo es todo un caso. Yo por mucho tiempo he estado fascinado con Chiclayo por varias cosas, ¿no? Primero porque... La comida. También la comida. No, del Chiclayo a Pimentel, esa carretera, se ha visto, era como una zona de ensayo del desarrollo inmobiliario con hartas fallas, o sea, tanto en habilitación urbana, multifamiliares, y todos se nota que son limeños que se han ido allá a querer hacer su limeñada, ¿no? Y han fracasado, ¿no? Y lo que es gracioso es que incluso he visto bancos que los han acompañado con los créditos promotores que no han analizado las fallas, o sea, también de dónde saca información los bancos, ¿no? Que validan, acompañan y al final se quedan enganchados también con proyectos que no funcionan. Y al final Chiclayo creció camino a Reque, ¿no? Camino a Pixi, donde las poblaciones, por ejemplo, en Reque, en los proyectos que hemos lanzado en esa zona, hemos triplicado, cuatriplicado la población. Y exitosamente, o sea, la gente quiere vivir hacia allá, ¿no? Creo que eso esa es la zona de crecimiento de Chiclayo natural, ¿no? Y aparentemente uno pensaba, no, debe ser Chiclayo camino a la playa Pimentel, ¿no? Cuando en realidad hay otras playas que han empezado a agarrar protagonismo, como es el caso de Puerto Eten, ¿no? Claro, Cosa que acá también ha pasado lo mismo, ¿no? Ya las playas, acá en el sur de Lima, Sur Chico, las personas ya no están temporalmente, ¿no? Ya están viviendo ahí permanentemente, ¿no? Sí. Y siguen creciendo para esas zonas, ¿no?
O sea, el tema es que ahí tienes varias cosas, porque tienes la playa, que es la parte turística, tienes el puerto, que se está invirtiendo un montón de plata ahí, no sé si se va a hacer o no, si ya sí, no sé cómo es el tema con la base de fábrica de embarcaciones que quieren hacer ahí. No sé, tú sabes si ya se ha hecho, si está... No. Ya, pero ese proyecto está como que activo. Ahorita se está hablando de este nuevo tratado con Corea para fabricar aviones de última generación, tanques, Toda la zona embarcaciones. sur. Y en el norte iban a hacer los barcos. ¿Ese era Mitsubishi? Mitsubishi estaba en Chancay, creo que he comprado. En Chancay terminó comprando. Porque yo tenía entendido que se iban a ir a Eten. Y en Eten iba a haber un puerto de fabricación de esa escala. Bueno, de repente otros, ¿será? También, bueno. ¿no? O sea, pueden tener varias también. Tú qué sabes, ¿no? Han aparecido asiáticos por acá comprando hoteles, pero en mancha. Lo que tiene es un hospital. ¿Ya está funcionando el hospital? ¿El hospital de cuál? ¿El que está en Reque? Sí, ¿El sí, nuevo? el nuevo. Recién. Porque eso normalmente te genera un montón de actividades Sí. alrededor. No, pero eso, justamente nosotros cuando hicimos Valle Reque, en nuestra línea de saneamiento, ellos nos pidieron anclarse ahí, ¿no? ¿Ya? Y de ahí nació. Pero sí. Bueno, en verdad, esa zona ha crecido con todo, pensándolo bien. Sé que le falta de repente un centro comercial. Yo diría no solamente eso, ¿no? Ya si ha duplicado la población, normalmente ahí también el tema de educación. Tal vez un instituto superior, una Eso universidad. falta, porque colegios sí hay. O sea, esa zona, en general, la zona norte, está creciendo bastante interesante, ¿no? Yo pensaba, cuando yo estaba chibolo, bueno, ni tan chibolo, ¿no? Yo pensaba que de repente Chiclayo iba a despuntar más que Piura, más que Trujillo, y al final estas ciudades volaron, ¿no? Sí. Por lo menos Trujillo, en esta zona del Golf, qué bestia, cómo acarició al toque, ¿no? Bueno, sí, Trujillo, bueno, yo fui a en esa época se llamaban CONEAS, ¿no? Era un Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura. Y ahí en Trujillo por el año creo que fue el 2003. Y lo que vi allá que no vi acá eran letreros de proyectos inmobiliarios, como lo comencé a ver en Lima después ya por el año 2006. Entonces Trujillo tuvo el boom inmobiliario antes que Lima. Eso es algo que no se dice mucho. No se dice mucho. Hay mucho emprendedor inmobiliario en En la Trujillo. zona del Golf. No solo en la zona del Golf, ¿no? Ha crecido un montón. No, ahora ya por todos lados. No sé si se debe solamente a la mina, porque influyó mucho el tema del oro, ¿no? Porque también tiene industria, ¿no? Y ha crecido un montón por el tema del turismo. O sea, lo que tiene Trujillo, que no tiene Chiclayo, es que tiene diversificación de actividades económicas. Pesca, turismo, industria, todos. Entonces, y aparte es un eje central de comunicación con una serie de economías que hay alrededor que pasan para irse a Salaberry, ¿no? Entonces, Chiclayo, digamos, es una ciudad de paso. Sí. Y se está volviendo una ciudad... Es la ciudad de la diversión. Y se está volviendo una ciudad más de permanencia. Sí. Y ese cambio se está haciendo sin un cambio en la estructura de cómo se ha planificado históricamente la ciudad. Entonces eso genera conflictos, informalidad y un montón de cosas. Hay algo interesante en la zona norte que no he visto en otras zonas, y esto te estoy hablando de Chiclayo, Piura, que ahí se hacen proyectos de urbanizaciones con casas. Sí. ¿No? Y hay varias desarrolladoras, ¿no? Que no voy a decir su nombre, pero que incluso han construido fábricas, ¿no? para hacer casas. Sí. Y que por allá les va bastante bien. La pregunta es, ¿por qué no pasa eso por acá a los alrededores de Lima o más para esta zona? Porque ni para la zona sur tampoco lo he visto. O sea, lo que yo he visto es en la zona sur por San Bartolo, pero no tan cerca a la pista, sino tú te vas donde no puede ver el ojo. Ya, ahí. Ahí vas a encontrar ese tipo de cosas. Proyectos de casa. Pero son poquitos, ¿no? O sea, versus lo que hay allá en Chiclayo, en Piura, ¿no? Esta empresa que te digo que la he visto por varios lados, haciendo casas. Y yo creo que el limeño todavía, si le das la oportunidad de elegir entre una casa y un depa, creo que iría por la casa aunque sea lejitos, ¿no? Sí. O sea, de hecho, ese es el mercado de La Molina, pues, ¿no? Lima Este. Como no pueden entrar proyectos inmobiliarios, se van a casas y cada vez se tienen que ir más al este con casas.
Y si tú te pones a analizar ahí, tú tienes que el mercado de casas, su producto sustituto en verdad es San Borja, que es un mercado de 1.200.000 soles más o menos. El mercado de casas está por encima del 1.500.000, 2 millones de soles. Entonces, si tú vas a La Molina con departamentos y no puedes hacer menos de 150, 120 metros cuadrados, estás compitiendo con San Borja. Y ese es el problema por el cual no despega La Molina todavía. El mercado de casas, digamos, siempre se va para afuera porque el suelo siempre va a subir de precio. Claro, va a subir de todas maneras. Entonces es un mercado temporal, no es un mercado que sea sostenible a largo plazo. Claro, porque la plusvalía va a hacer que se vuelva imposible en algún momento hacer casas. Tal cual. Entonces, Pero allá, o sea, la evolución que he visto allá, y hablando de ticket mes, 1.200, máximo 1.500 soles mensuales, ¿no? Por su crédito hipotecario, casas allá en el norte. Sí. Y no son casitas chiquitas, o sea, son casas, bueno, son placas, ¿no? Te vas a morir de calor y vas a escuchar todo, pero al fin y al cabo son casas, ¿no? Claro, o sea, es como el mercado de Sarapampa. Todo eso se construyó con casas dentro de lo que era Mi Vivienda. Y tú vas ahorita, es un mercado de Airbnb de lujo. La vivienda de interés social, ¿no? Sí. La que no se puede escapar de ninguna entrevista, ¿no? De ahí tienes que, bueno, solo como comentario, tiene que cambiarle el nombre, nada más. No es una vivienda de interés social, no es vivienda para pobres. Es que suena a vivienda para pobres, pero no es eso. Es una promoción de vivienda formal. O sea, si tú haces un perfil del comprador de techo propio, el comprador de techo propio no es una persona pobre. No, pues. Es una persona, es un universitario, una pareja muy joven que recién está iniciando, incluso puede ser el hijo de una familia acomodada, pero como es su primera casa y no tiene los ingresos, califica. Claro. ¿No? Y como normalmente son muy jóvenes, ¿no? Y tienen un trabajo formal, normalmente todo es, o bueno, no todos, pero no, como son jóvenes, significa que compran su terrenito, su casita, mejor dicho, y la familia dice, pero si ya tienes una casa, ¿por qué no construimos arriba? ¿No? Entonces, algo que tú has visto, de hecho, es que ni siquiera has terminado de construir la primera etapa y ya tienes edificios de 3 pisos. Me han hecho unas casotas en las organizaciones. Es más, tengo un par de TikToks donde pongo las casas y digo, qué bestia, ¿cómo? Esto no es vivienda para pobres, ni hablar, ¿no? Es que ahí tiene que reacomodarse dos cosas, ¿no? Entender, número uno, el Estado tiene que entender que de alguna forma cómo funciona el llano, por decirlo así, ¿no? Cómo es, no el mercado inmobiliario, sino la demanda. O sea, cómo están viviendo estos jóvenes, qué es lo que van a aspirar. Ellos ya no están comprando la casa como una inversión para toda la vida. O sea, ya saben de que es un negocio también. Ya saben de que van a vivir ahí 2, 3 años, lo van a volver un negocio y es parte de su apalancamiento. La vivienda definitiva ya se acabó y ahora es para la temporada de tu periodo de vida y chao, lo vendes y te compras otro. Lo que significa que hay que diversificar el crédito, hay que diversificar el producto, hay que diversificar los perfiles que uno está proyectando y cómo haces el estudio. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un rato de cómo se segmenta la base de datos, te bota malos resultados? El Estado segmenta por nivel socioeconómico. Entonces, sus programas son por nivel socioeconómico. Pero la ciudad no está segmentada solo por nivel socioeconómico, está segmentada por edades, está segmentada por geografía y está segmentada por grado de vulneración, por afectación de diferentes elementos. Entonces, si el programa solamente está enfocado en niveles socioeconómicos, no va a resolver los problemas de vivienda, pues. Ese es el fondo del asunto. No. Y acá esa es una de las cosas que la gente me dice, cuando hablamos de vivienda de interés social, me dice, ¿y cómo saben cuándo una persona sí, cuándo no? ¿Cómo califican? El criterio es numérico, por rangos de precio. Hay 5 tramos, ¿no? Y de estos tramos, digamos, el máximo es este monto, ¿no? Que es 464.200 soles, es el máximo. ¿No? Entonces, una casa de 465.000 soles no es una casa de una persona pobre, ¿no? Pero sí está dentro de los rangos de lo que es la vivienda de interés social. Pero ojo, el programa desde el principio no se concibió como algo para gente pobre, sino para promoción de la vivienda. Nada más, lo hubieran dejado así, nada más. El social, eso deberían de quitarlo. Pero esa es la parte política detrás de la normativa, que el interés es lucrar políticamente y no resolver el capital político, ¿no? El capital político tan deseado que por cierto ya se nos viene ya 2 elecciones, pues, ¿no? Y las de alcaldía son a fin de año, entonces hay que tener cuidado. Hasta ahorita yo no sé qué candidato realmente tiene
una política de vivienda clara, tanto para el distrito como para el Perú. ¿Qué alcalde aquí en Lima tú lo ves así con ganas de promocionar la vivienda, de que su distrito crezca? A mí me haría Bruce no, ¿no? Yo te iba a decir, a mí me haría sentido de que Bruce se promocione porque él es parte del tema de techo propio, ¿no? Entonces, que él se promocione para poder ganar popularidad bajo ese precepto. Pero, o sea, el alcalde no es el planificador, es el ¿No? Instituto Metropolitano de Planificación. Pero sí sé que pisa la cabeza, porque como bien dijiste en algún momento, los que terminan votando son los regidores y el alcalde, que es un voto más Tal cual. a la hora que hay que hacer cosas. Y Bruce en algún momento agarró y se bajó un par de desarrolladores y encima lo sacó en sus redes sociales felicitándolos porque responsablemente habían bajado las alturas de sus edificios. Sí, eso sí. Varios clientes míos sufrieron un montón por eso y yo creo de que los surcanos no se han dado cuenta de cómo les ha afectado también a su distrito. Ha hecho seguramente obras buenas, muchas cosas buenas, pero en la práctica les bajó el valor a todos sus terrenos. Hicimos el cálculo, ¿te acuerdas? 17 a 24%. Sí, por supuesto. Los tipos... Es que desgraciadamente hay desconocimiento del valor residual de la tierra, ¿no? Entonces la gente no sabe que están chancados. Claro, ¿no? Imagínate decirle a una persona de Surco, oye, tu patrimonio se acaba de disminuir en 17%. Sí, Gracias a mí, alcalde. Y tú te reclamando para que no haya más carros cuadrados en la calle gracias a los edificios, ¿no? Alguna vez me tocó, yo he hecho planes para candidatos a alcaldía en algún momento, por el tema urbano, ¿no? Y alguna vez me tocó discutir con futuros regidores sobre eso, estacionamientos en la calle. Y el motivo por el cual no me aprobaron ese plan que estaba haciendo era porque uno de los regidores quería estacionarse en la calle. Ahora, si ese es el nivel de la planificación urbana, estamos mal, pues. Tiene que haber empatía, o sea, las personas que están tomando esas decisiones tienen que decir, oye, no estoy gobernando para mí, estoy gobernando para la comunidad. Y eso no hay. Yo veo que eso se ha perdido. Sí, y esa es otra cosa, ¿no? Que aquí, eso estaba hablando también con un profesor, que los PEMUs acá, digamos, no consideran muchas cosas. Sin embargo, si nos vamos a Copenhague, en Europa, donde la gente anda en bicicleta, donde la gente camina, porque hay vías, porque hay ciclovías, porque hay calle, ¿no? O vemos los proyectos de repente como Claro. los Supermanzana, ¿no? Donde priorizas el transporte público masivo. Y acá el rey es el auto. Claro. Y si después sale una persona gritando, eso es... No me gusta usar este tema, pero te hablan de tú eres zurdo porque tú favoreces temas comunitarios. Y de repente el tema comunitario es, oye, transporte público masivo. Ajá. Y de repente dices, ¿por qué me dices zurdo si lo que yo quiero es ordenar la ciudad? Y dices, pero la base de sus electores son los mototaxistas y los colectiveros. Pero no quieren No los quieren formalizar. ¿Por qué? Porque van a perder los votos. Entonces, ¿por qué no se arregla el sistema de transporte público peruano? Porque hay mucho peso en los votos de la informalidad que quiere mantener su status quo y quiere además seguir creciendo, como cualquiera. Y ahorita el tráfico acá en Lima, que lo he visto en Arequipa, Y no es culpa de las obras. que lo he visto en Juliaca. Que no es culpa de obras. Esto no es obras, esto es gestión nada más. Sí, ese es otro punto débil de nuestra ciudad, ¿no? La movilidad urbana es terrible. Cuando estaban creando la institución de la Autoridad de Transporte Urbano, yo me emocioné. O sea, yo dije, oye, esta autoridad va a tener, digamos, hegemonía sobre la parte de transporte encima de los proyectos del MTC, de tal, y va a ser una mega institución. Va a ser la institución con mayor capacidad económica de todas, dije. Y además, o sea, va a poder tomar la decisión no políticamente ni ministerialmente, sino aparte. Pero después escogieron a gente de autoridades que a la hora que comienzan a ejecutar el plan era más una especie de ordenamiento de lo que ya hay sin una visión a futuro de cambio. Y no hay una visión a largo plazo, ni de la ciudad, ni del transporte. No. Y cuando, o sea, ese es otro tema, ¿no? Yendo ahora, fusionando este tema con el desarrollador inmobiliario, ¿no? El desarrollador inmobiliario no hace un plan de movilidad urbana en su propuesta. Y ojo, te estoy hablando que matemáticamente el 37% del terreno es para moverse, o sea, la pista, la vereda, la calle, o sea,
Y eso no está planificado. No, no está planificado. Es como nuevamente, ¿no? La idea de tener la mayor cantidad de área vendible, ¿no? Yo he visto urbanizaciones que se diseñan en la mitad de, digamos, no en la mitad, pero en lugares donde alrededor no hay nada todavía, ¿no? Uh-huh. Y que tienen una trama urbana, digamos, entretenida. Pero de repente aparece un proyecto acá, aparece otro proyecto acá, aparece otro proyecto acá, y cada uno con su propia trama urbana, y ninguno pensó en cómo... ninguno Sin el tejido. Sin el tejido. Entonces, eso es lo que estamos creando. Estamos creando islas, y en la teoría urbana, cuando tú creas islas, aíslas a una población, generas burbujas de subdesarrollo. Uh-huh. En la conectividad está la eficiencia de la ciudad, y en la eficiencia está el ahorro. Uh-huh. Y si tú ahorras tiempo, haces más deporte, ahorras en salud. Uh-huh. Si tú ahorras tiempo, trabajas más, pagas más impuestos, ¿no? O sea, uh-huh, hay, digamos, progreso en tener vías bien claras, pero no se está viendo no, eso. Somos una especie de ciudad archipiélago, ¿no? Así. Un montón de islitas así que a la hora que las quieres tejer sale cualquier cosa ineficiente. A veces tú estás en las calles así manejando y vas por un lugar así que acá ha crecido, digamos, de alguna manera a la mala, y ves unas calles ilógicas con un ancho así, después así, y una vuelta innecesaria por acá. Sí, sí, sí. Y se nota pues ahí la mala planificación. Claro, claro. O sea, ahora articular e integrar todo lo que ha hecho Surco Viejo, uh-huh, con Barranco, teniendo los dos zanjones, porque va a tener uno acá y uno acá, esa zona, yo no sé cómo van a hacer, porque ahí tienes esos meandros de callecitas y callejones, ¿no? Que si tú vas de la vía expresa y vas a la vía expresa sur, uh-huh, no tienes como ir directo. Por eso. Tienes que meterte por el óvalo, Baltes, ¿no? Uh-huh. ¿No? Tienes que meterte por ahí o quedarte por República de Panamá y por ahí hacer tu vuelta, ¿no? Claro. O el corte antiguo que la gente se iba por esta Venegas, creo que se llamaba, la callecita, que llegabas por la parte de atrás de Barranco. Pero esa calle es como tú la describes, a veces es así, a veces es asá, a veces es así, a veces es asá. Y ahora esa calle se ha vuelto una parte del Zanjón, y sus callecitas que también son igualitas también. Entonces yo digo, de repente tienes un flujo brutal de autos, teóricamente, que van a pasar por ahí. ¿Qué va a pasar con las callecitas paralelas? Es que eso ha generado este tema que hay serenazgos con banderitas para parar el tránsito de la vía expresa, para que la gente cruce, y han aparecido por ahí unos puentes que de alguna manera tienen que aparecer. Improvisación, ¿no? Todo eso improvisado. Es que la otra también, bueno, yo no sé qué tanto, para mí particularmente la vía expresa es un peligro para la ciudad porque, digamos, o sea, por ahí un loco se vuela 5 puentes de la vía expresa y ya partiste el Lima en 2. Sí, sí, sí. Los de acá y los de acá, ¿y cómo cruzas? Claro. Mira, yo creo que sí se necesita esa vía. Uh-huh. No tiene por qué ser expresa, ¿no? O sea, no pasa nada si va lento, la cosa es que avance. Uh-huh. De hecho, muchas veces tú llegas más rápido yendo más lento, porque cuando tú quieres ir más rápido frenas más, y se genera un tren de frenadas hacia atrás, y eso hace de que unas cuadras más atrás se genere congestión. Uh-huh. ¿Por qué? Porque alguien se queda en la mitad de la cuadra, vienen carros por el otro lado, uh-huh, y todo se vuelve un caos. Entonces, a veces ir más lento te hace llegar más rápido. Uh-huh. Y para eso lo que se requiere es replantearse el funcionamiento del Zanjón. Alguien lo va a tener que hacer porque ya lo metieron ahí. Y ya toca ya que el transporte urbano vaya por esa vía, porque... Debería de ser. Porque, o sea, si estamos contando que en 5 autos hay 5 choferes y solamente transporta 5 personas versus esos 5 personas sentadas en el asiento de transporte urbano, no ocupa nada de espacio. Tal cual. Y la otra es, el motivo por el cual fracasa el transporte urbano masivo es porque no se hace nada con las vías paralelas que compiten. Entonces, por ejemplo, cuando tú metes el metropolitano en el Zanjón, lo que se debió hacer es que todos los buses que van por arriba se vuelvan alimentadores, uh-huh, no que vayan compitiendo. Uh-huh. Entonces, el problema es que no se ha resuelto eso. Uh-huh. Entonces, como te decía, el tema del tráfico es mucho más que solo hacer obra. Uh-huh. Hacer el Zanjón no ha resuelto tanto el problema, simplemente ha trasladado el problema para otro momento. Ahora, por otro lado, esta nueva vía expresa sur ha generado nuevos ricos. Sí, porque todos los que tenían su casita, ¿no? Su terreno, que hay mucha zona industrial también, que ahora le da frente a la nueva vía, ¿no? Todos sabemos que les van a dar, ¿no? un parámetro de altura altísimo, ¿no? De 1.5 el ancho de la vía para los retiros, o sea, estamos hablando de 30, 40 pisos como hay de repente en Santa Catalina. Van a aparecer nuevos edificios en esa zona. Ah, sí, edificiazos, ¿ah? Yo ya he evaluado varios, y centros comerciales también he evaluado. Entonces,
la zona va a impactarse. De todas maneras, ya viene, o sea, una vía es síntoma de desarrollo, es síntoma de progreso. El tema con este tipo de cosas es que si nosotros... Estamos hablando de 40 pisos en esa nueva vía, por lo menos. Creo que llegan ahorita a 25. ¿Así? Creo. Pero no por el criterio de ancho de la vía, porque debe tener unos 60. Me parece que es 60. por limitaciones de altura. Por limitaciones de altura. El suelo no debe ser tan bueno tampoco, ¿no? No sé. Pero por lo menos de las simulaciones que he visto va por 22, 25. Y vale bastante. es un montón, porque entra una inyección de densidad. Imagínense cómo Surquillo cambió totalmente. Esta zona, que ya es de otro nivel socioeconómico, va a cambiar totalmente. Entonces, el mismo fenómeno que la Tomás Marzano, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era la Tomás Marzano hace 10 años? Claro. Ahora son full conjuntos residenciales, centros comerciales y todo. Entonces, ya de por sí van a habernos comerciales, van a haber hubs residenciales. Yo creo que el siguiente paso, y eso lo dejo porque no le gusta mucho a la gente de mi colegio que hable de esto, ya es hora de que la pista de la base de Las Palmas se vuelva un parque, porque no deberían de estar aterrizando aviones ahí. Pero es que, claro, Las Palmas tiene que salir No, mira. del centro de la ciudad. Entiendo varias cosas, ¿ya? Hay una emoción, hay un sentimiento de identidad de la Fuerza Aérea al ser una base importante y todo esto, ¿no? Pero eso no quiere, o sea, cambiarla no quiere decir perderla, porque pueden seguir teniendo su escuela, pueden seguir teniendo varias cosas que no necesitan de la pista de aterrizaje. No, pero Entonces, tú sacas la pista de aterrizaje y liberas la ciudad, la vuelves un parque. De chibolo, a mí me gustaba hacer downhill. ¿Ya? Me iba con mi bicicleta al Morro Solar. Y cuando estás arriba, en el morro, arriba, y ves hacia la ciudad y tú ves un espacio grande. ¿Qué es eso? O sea, es tan grande que tú dices que puede ser tan grande en medio de la ciudad y no identificas que al final son Las Palmas. Sí, o sea, si tú agarras esa pista y la vuelves un parque, tienes Central Park. ¿Cómo cambiarías? Que, por cierto, corta todo el crecimiento de las vías, ¿no? Sí. Corta todo, Pero hay que rodear todo. Por eso alrededor se generaron islas de subdesarrollo, por la base. Por la base. ¿No? Que eso es barreras urbanas, tal, ya es un tema de teoría, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería, si alguien quiere ser alcalde de Lima, yo creo que esa sería una propuesta interesante. Solucionate eso, ¿no? A la pelea con los militares, con la gente de la FAB. Pero mira, si el alcalde de Lima tiene también dentro de su partido mayoría en el Senado, ya puede sacar este tipo de políticas adelante. Eso es algo que no se habla, pero así funciona nuestra planificación urbana. Mira, yo te decía qué cosa veo. Cuando yo veo candidatos con estadísticas similares, yo veo un Congreso que va a ser un infierno. Sí, de todas maneras va a ser un infierno. ¿No? Quien sea que entre, ¿no? Como los segundos, terceros van a tener un montón de gente en el Congreso, y quien sea que vaya a gobernar, eso va a ser una pelea, pero... Es que, mira, en general no va a ser un Congreso ni de derecha ni de izquierda, va a ser un Congreso populista, mercantilista. Si las reglas de juego han sido así en los últimos 15 años, yo no veo de que el escenario vaya a cambiar realmente, entonces no hay miedo por ese lado. Lo que sí veo es que las medidas que están tomando con el déficit fiscal sí son un peligro, y eso lo vamos a empezar a ver de acá a 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita tenemos la balanza comercial para arriba. No la vamos a sentir en corto, pero para las próximas elecciones podemos estar muy bien o empezando a caer. Una pregunta, no sé si has visto, estaba dando cuenta que en los últimos años han estado viniendo comisiones del Ministerio de Vivienda de China. Acá el Ministerio de Vivienda... No sabía. No sabía, han estado viniendo. Yo no sé para qué, no han dicho para qué, no sé... O sea, bueno, si el banco ya está acá, ¿no? Me imagino que es por un tema de gestionar créditos hipotecarios. Exactamente. Me imagino que va por ahí. Y eso, bueno, no sé, va a haber un impacto también de repente a la banca nacional, ¿no? Pero le darían a los chinos. O sea, lo que yo estoy pensando es... Si le dan crédito hipotecario a los chinos, ¿cuántos peruanos se nacionalizan? Porque ahí es 3%. Eso es a lo que yo voy. Eso se llama evasión económica. Claro. O es sea, una de las 5 formas de conquistar un país. A este paso, o sea, los bancos chinos ya están acá, no tienen producto hipotecario, pero si sacan producto hipotecario es porque van a necesitar que hagan, así como Evergrande, tremendas ciudades de edificios, que acá sí la gente va a comprar. Sí, claro. Y solamente necesita crédito barato. Tierra hay. Claro. Normas creo que van a apoyar. O sea, el tema ahí es que no va a haber tanta masa de población migrando, al menos de que algo cambie, ¿no? Y yo creo que va a ser ahí la política por internacional. Ancón.
Yo creo que por Ancón podría ser. Pero no te da el volumen poblacional y de demanda que se va a generar todavía para ese tipo de proyectos como hay en China. Pero lo interesante es que si vienen a dar crédito hipotecario los bancos chinos, los gringos que están en competencia internacional de ese tipo de cosas, teóricamente también deberían de venir con ofertas. Y eso dinamizaría un montón el mercado peruano. Bajaría los... Porque ¿sabes cómo lo veo yo? Sería bien interesante. ¿Y sabes cómo lo veo yo? Yo comparo mucho al auto con la vivienda. Sí. Y ahora te compras un carro chino que es un carrazo, pero por 20 lucas. Claro. Y eso no era posible antes, o sea, no era posible, pero ahora gracias a los chinos, ¿no? Está apareciendo, ¿no? Entonces, en algún momento de repente pueda suceder con la vivienda, ¿no? Que se den esos factores que hacen que podamos tener de repente estos accesos al crédito, ¿no? Financiamiento. Y también a los costos de construcción que puedan traer los chinos. No, financiamiento. O sea, si yo soy un desarrollador inmobiliario más que un consumidor, yo diría, oye, qué bacán si el Banco de China me financia mi proyecto porque tengo el estado de garantía. Claro. Pero, o sea, a lo que voy es a toda la maquinaria que trae China, ¿no? Más los insumos, hasta mano de obra fácil, estos locos, tienen tecnología, tienen todos estos elementos y ya están tan metidos acá en el país, por lo menos estamos plagados de autos chinos. ¿Tú crees que va a haber mucha migración de Brasil a Perú también? Sí, puede ser. Puede ser. Porque, o sea, ahí yo veo algo que Porque el objetivo de Chancay es Brasil, ¿eh? Sí. Y si tú conectas Chancay y Brasil, llegas a África. Entonces, llegas a la costa de África porque que justamente a los chinos les cuesta un poco más llegar, ¿no? Entonces, me parece que se nos apertura algo bien interesante. Pero no sé cuánto implique en migración poblacional. Lo que sí sé es que si no cambian las leyes de acá, lo único que lo va a cubrir es el mercado informal. Porque no hay vivienda para renta todavía bien estipulado como multifamily, vivienda colectiva o como lo quieran llamar. Todavía no está eso aprobado. Y ese debió haber sido toda la especulación de Chancay. Debió haber sido vivienda colectiva. El problema es que como no había esa posibilidad, se fueron hacia lo que ellos conocían. Yo lo que estaba pensando también, siguiendo la conducta de los chinos que ponen un puerto al costadito, su base militar, que todavía no aparece. Pero sí, ahorita estamos negociando con Corea. Eso también, y por algo los norteamericanos han puesto en Callao. Sí, ¿no? Claro, o sea, la base va a ser de la Marina peruana, pero esa inversión viene con un tratado debajo que nosotros no conocemos. No sabemos. ¿Y tú qué sabes? Ahí puede estar el submarino nuclear norteamericano que está cuidando justamente la ruta de Chancay. Entonces, o sea, esas cosas son geopolítica y estamos en un mundo que ha cambiado totalmente su tonalidad. Cuando tú pasas de una hegemonía unipolar a un mundo multipolar, y eso ya ha pasado antes, se vuelve un mundo de guerras. Y eso pasa cuando hay cambios de economía. La caída de la Edad de Bronce, el tema de la peste bubónica, la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, son cambios de sistemas económicos que generan incluso las guerras napoleónicas, o sea, que te generan guerras. Entonces, tenemos que acostumbrarnos que ese va a ser el escenario. Sí, definitivamente. El otro tema que me parece interesante también es el tema de los trenes. Los trenes. O sea, yo me imagino, me voy a Chancay, chapo mi tren y acabo en Brasil. Ya estoy, ya. Sería genial. Escúchame, ¿no? sería lindo agarrar tu tren acá y llegar a Puno. Pasas por Ica, pasas por Andahuaylas, pasas por Cusco. Sería hermoso. Sí. Y eso ha evolucionado y de hecho, yo me acuerdo cuando hablaban de Alan García, Caballo Loco, porque decía que su tren era un sueño, qué sé yo, y al fin y al cabo terminó siendo una genialidad. Estos trenes que iniciaron con él han empezado a hacer los polos del crecimiento, ¿no? Las centralidades nuevas aparecieron por todos lados, ¿no? Y ahora estamos, pero digamos, muy beneficiados con eso, ¿no? Y el problema de tener el tren parado 20 años por temas de corrupción también viene de la mano con mezquindad política. Porque, o sea, si bien puede estar denunciado por un lado la empresa y todos los políticos que participaron en el tema, eso no quita que avance en la obra. Y dejarlo tirado es un símbolo político para decir, mira el monstruo que te ha dejado este presidente, ¿no? Y eso es algo muy común de los comportamientos de todos los alcaldes. Paralizan o paran las obras de los gestores anteriores y eso afecta a la comunidad. ¿Sabes dónde ves eso? En las playas. En todos lados. En los distritos playeros,
cuando el alcalde alza en su playa y cambian al otro alcalde, la obra del anterior alcalde, que se la lleve la arena. Mira lo que ha pasado en Chorrillos. Terrible. Chorrillos. Hicieron un montón de obra. De ahí vino el cambio de alcalde, paralizaron todas las obras. Y de ahí han parchado como han podido. Y se ve feo. Más que se vea feo, afecta el día a día de la persona. Entonces, ese tema también es algo, ¿no? O sea, si nosotros vamos a votar, por lo menos con alguien que no sea tan mezquino. ¿Quién será? Ahorita creo que no hay. Y para ir cerrando ya, esta ya es la última ya para que la gente vaya, porque esta tiene que salir al toque a este video. ¿Quiénes crees tú que tienen más posibilidades para la presidencia acá en nuestro país? De repente le chuntas, esto va a quedar grabado y cuando veamos los resultados ahí... Ahora último anda, o sea, digamos que la balanza está que se mueve un montón, entonces digamos que va a ser tirar el dardo como sea, pero lo que a mí me llama la atención es que es posible que lleguemos a una segunda vuelta a Keiko Belmont. Y eso nadie se lo esperaba. O Carlos Álvarez Belmont, que tampoco nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Y dentro de esos dos equipos, algo que no... Y por favor acuérdese, Belmont fue alcalde de Lima. Ya fue alcalde. Fue alcalde de Lima, postulante a alcalde de Lima hace poco por Vladimir Cerrón. Por el partido de Perú Libertario, que ahora es Perú Libre. Entonces, si él está con esas alianzas y estamos votando por él porque es autoritario, ¿dónde está su ideología? ¿Qué tipo de líder va a ser? ¿Ese es su círculo? A mí me preocupa. ¿Y quién te gusta? ¿Quién me gusta? Ninguno, pero te podría decir que, o sea, sin ver de derecha o de izquierda, más que nada por la plancha de senadores que tienen, porque yo creo que cualquier presidente que salga va a ser vacado. Cualquiera, no importa que sea el mejor o el peor, toditos van a ser vacados. El Congreso puede ser disuelto, y los que firman las leyes que el Congreso propone y no puede ser disuelto es el Senado. Entonces, de los senados que más me gustan está el de Chau, Pérez Tello, Nieto, y me gusta también un poco el de, ¿cómo se llama? Belaúnde. Entonces, no son ni derecha ni izquierda realmente, pero veo que hay más equipos técnicos en el Senado y un equipo técnico que pueda tomar decisiones. Yo creo que conviene más que un equipo que busca réditos políticos. Sí, pues ojalá. Pero no endoso mi voto por nadie, ¿eh? Ojo, no. Sí, está en un tema así en la nebulosa, ¿no? Sí. ¿Qué sucederá? Bueno, Fernando, ya estamos cerrando nuestra entrevista. Quiero agradecerte por venir, por dejarnos tus conocimientos, tu opinión, ¿no? Un poco también hemos conversado de lo que siempre nos gusta hablar, ¿no? La ciudad, el crecimiento, el desorden, ¿no? Y también sobre lo que puede hacer que pase con nuestro país siempre y cuando Julio Velarde sea eterno y que nos mantenga estables para siempre. Sí. Muchas gracias, Fernando. Maestro. Nos vemos.